buenas tardes, Arratsaldeon. Y nada, vamos a ver si nos divertimos un poco durante pues unos 40-50 minutos contándoles un poco qué es lo que hacemos y que puede ser de alguna utilidad para ustedes, ¿no? Ayer abríamos la clínica Neure, de la que hablaré un poquito al final, en donde lo que intentamos es hacer un traslado desde el laboratorio a la escuela, desde los resultados científicos a bueno, pues la vida diaria. Entonces, bueno, voy a dar un recorrido por algunas de las investigaciones que estamos haciendo y que tienen impacto en el sistema, o que podrían tener impacto en el sistema educativo. En primer lugar, lo que quiero es desterrar una serie de neuromitos que existen y que hacen un montón de daño porque, en fin, no tienen ninguna base científica y siguen pululando por ahí y tienen una serie de consecuencias porque después la gente pues monta proyectos educativos basándose a veces en algo que no tiene que ver con la ciencia. Y luego vamos a ver fundamentalmente tres ámbitos: uno el aprendizaje de segundas lenguas, el otro métodos de lectura, para finalizar con la posibilidad de encontrar marcadores tempranos para algunos casos de trastornos del desarrollo, como puede ser la dislexia. Con respecto a los neuromitos, supongo que a mucha gente habrá oído eso de que utilizamos solamente el 10% de nuestro cerebro y desde luego, si eso fuese así, sería una pérdida terrible, porque ¿qué hacemos con el otro 90%? ¿Está dormido completamente? Bueno, pues nosotros cuando vamos al laboratorio nos encontramos con que no es así. Ahora les mostraré un ejemplo. Otro es el de la neuroplasticidad, que lo que viene a decir es que o uno aprende y estimula al niño entre los 0 y los 3 años, o está perdido. Ya no hay plasticidad, entonces ya eso tiene una serie de consecuencias de cara al aprendizaje. Bueno, tampoco es así. Es verdad que hay unos momentos de mayor plasticidad, pero la plasticidad dura toda la vida. Si hoy en día pues les entrenásemos a hacer el juego de las pelotas, veríamos como la parte motora del cerebro, al cabo de unas semanas de entrenamiento, habrá cambiado, y si dejamos de practicar, ese corte motor pues ha cambiado de nuevo y vuelve a su sitio de reposo. Una de las cosas que podemos entender o comparar es el cerebro con un músculo. Entonces, si ejercitamos, pues ese músculo va a tomar mayor volumen y, bueno, pues si no lo ejercitamos se debilita. Eso quiere decir que hay posibilidades de cambio. Hay esperanza para aquellos que ya no somos chiquitines, de seguir aprendiendo en la vida. No me meto con las edades porque eso nos llevaría a un problema. Y esto quiere decir que sí que podemos aprender lenguas de adultos, es decir, que no lo vamos a utilizar probablemente con los mismos mecanismos, y ahora mostraré por qué, pero sí somos capaces y podemos aprender lenguas de adulto. No es que uno las aprende antes de los 7 años o está perdido, algunos lo sitúan en los 7, otros en los 12, y bueno, se pueden aprender con diferentes mecanismos, pero se pueden aprender. El bilingüismo previene el Alzheimer. Bueno, todos aquellos que se hayan hecho bilingües por esto, creo que han perdido el tiempo. El bilingüismo no previene el Alzheimer. Y el que diga lo contrario, miente. No existe evidencia científica de que el bilingüismo prevenga el Alzheimer. Es verdad que hay una serie de resultados muy discutidos de un grupo canadiense que muestra, sí, datos que nos indican que los bilingües iban como 4 o 5 años más tarde al neurólogo. Eso se está viendo, que no parece un hecho contrastado, porque no se ha encontrado en otros países, y además cuando se hacen estudios longitudinales en donde se ve a gente que aprende esa lengua, que llega a ser bilingüe o monolingüe, no parece que eso sean los resultados. ¿Quiere decir esto que es malo el bilingüismo? Al contrario, yo creo que el bilingüismo es muy bueno y que todo aquel que sea bilingüe va a tener muchísimas más oportunidades, desde oportunidades en el mercado de trabajo, oportunidades de conocer otras culturas. En fin, el bilingüismo no es malo, es bueno.
Pero el bilingüismo tiene tal poder de predicción del Alzheimer como lo tiene probablemente jugar al tute. No lo sabemos. Es decir, cualquier tipo de actividad cognitiva va a ayudar, pero no necesariamente o únicamente el bilingüismo.